de alcanzar la luz, a esa pareja ideal, para grandes oportunidades, para una vida de éxito, de abundancia. Bienvenidos mis guerreros de Tauro, feliz cumpleaños. Esta es una edición especial para todos ustedes, donde vamos a ver tus retos y destino para tu cumpleaños, que inicia, ya sabes, desde abril hasta mayo, y en algunas ocasiones las energías aquí pueden extenderse incluso hasta tu próximo cumpleaños. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones, y que durante este mes de abril estoy aquí en la Ciudad de México, donde puedes tener una consulta en persona conmigo. En la descripción hay mucha más información, ya sea para la consulta en persona o en línea. Voy a iniciar con un consejo general para tu vida. Vamos a conectar con tus ángeles y tus guías espirituales para ver qué es lo que necesitas escuchar. Te sale la carta de la comprensión, y esta carta te indica también de que tienes que liberarte. Es momento de que saques esas alas y saques de tu corazón esas energías negativas y que vueles bien alto. Es un momento para que en tu cumpleaños lo utilices estas energías para manifestar, para que puedas atraer a tu vida eso que tanto has estado esperando y eso que tanto mereces, mi guerrero de Tauro. En tus manos está la oportunidad de alcanzar nuevas metas. Vas a poder cambiar de situaciones que te sientes en las cuales estás en esclavitud, que estás detrás de unas barras. Esto también podría significar aquellos que tienen algún tipo de complejo en el cual sientes que vives aprisionado en tu casa, en tu trabajo o en alguna relación, y tienes que comprender que es el momento indicado para que tú te liberes, para que expandas esas alas y que vueles bien alto, te alejes de esas situaciones de dificultad, porque es el momento que has estado esperando. Este año 2019 es el año para que tú puedas salir y romper ciclos que han estado trayéndote energías negativas y que no te han permitido avanzar. Solamente tienes que aprender que las limitaciones existen en tu mente, que lo único que tienes que hacer es abrir la puerta y buscar una nueva oportunidad. Esta carta de la comprensión también podría estarte hablando de que llega un momento de paz a tu vida. El momento que tanto has estado esperando para poder conectar tus energías internas con lo que está sucediendo a tu alrededor está aquí. Tauro, 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 no temas, porque indican aquí también de que en algunas ocasiones los obstáculos te los estás colocando tú y estás viendo cosas donde no existen. Tienes la oportunidad de alcanzar la luz. Enfócate siempre en eso. De tu vida depende, en tus manos está la oportunidad de que tu vida sea mucho más exitosa. Vamos a ver entonces tus retos y destinos para tu cumpleaños. Es una lectura especial. Vamos a ver aquí tu posición en el mes. Te sale la carta del colgado. En esta carta vamos a ver tus retos, tu destino y hacia dónde te diriges. Muy bien, mira. La posición en la cual tú vas a tener durante este mes de cumpleaños, incluso hasta tu próximo cumpleaños, podría ser de dudas. Tú estás en un momento, en estos instantes, en donde muchas cosas están dándote vueltas en la cabeza. ¿Qué dijo esta persona? ¿Algún gesto que hizo alguien en tu vida? ¿Alguna situación que tal vez pudiste haber corregido o no? Y esto te tiene un poco mal con respecto a tus emociones y tu estabilidad. Es un mes de cumpleaños durante abril, mayo. Se puede extender unos meses donde tú te sientes que tal vez estás caminando por una cuerda floja y tienes temor de caer. Tienes que quitar todas esas energías negativas de tu mente, enfocarte en cosas positivas, recordar que te diriges hacia un mejor camino, porque va a llegar a ti en la medida que tú te lo permitas. Tienes que ver las cosas en tu vida desde otro punto de vista, porque estás como enfocado siempre en el mismo cuadro y en la misma escena en la cual tú te dedicas a ser la víctima. Sal de esa película de terror, mira las cosas a tu alrededor desde otro punto de vista y verás que de esa manera alcanzas los pasos y proyectos que tienes en tu mente. Pero para poder llegar a ese éxito en el amor, en el trabajo, en tu vida, te están indicando aquí tus guías de que tienes que poner los pies sobre la tierra.
ver las cosas como son y cambiar esa idea que tal vez tú puedes tener preestablecida de que las cosas son así, A, B, C y D, y que no hay otra manera de hacerlas. Tienes que buscar alternativas a situaciones que se te presentan en tu vida. Especialmente, es como si tú tuvieses alguno de esos angelitos y demonios en tus orejitas diciéndote cosas que te contradicen o que se contradicen y que te llegan a confundir. Tu posición en este mes es una posición donde tus emociones están entre altas y bajas, donde hay mucha confusión. Necesitas colocar tus pies sobre la tierra, tener mucho contacto con la naturaleza para que sientas esa conexión y para que el contacto con las tierras, pon tus pies en la tierra, en el parque, para que esa conexión entonces te ayude a ti a poder centrarte más con el universo y con lo que tú tienes que hacer en este mundo. Qué curioso que en los retos para tu vida te sale la carta de los enamorados. Y esto me está indicando, mis amados guerreros de Tauro, que muchos de ustedes podrían estar pasando por dificultades en el área del amor, donde estás esperando que llegue a tu vida esa pareja ideal, esa persona que tú tanto has estado deseando, pero que te estás enfocando tanto en que llegue el amor a tu vida y estás descuidando otras cosas que son importantes para ti. Así que tus retos están en poder tener un balance perfecto con respecto a quién eres tú, la relación que quieres en tu vida y también decirle a esa persona que está a tu lado que tal vez no te hace sentir completa, no te hace sentir en una relación al 100%, que es momento de liberarte y buscar nuevas opciones en tu vida. Los retos también con esta carta de los enamorados me están diciendo aquí tus guías espirituales. Mi amado guerrero de Tauro, es momento de que te pongas a ti primero. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué es lo que tú necesitas para hacerte feliz? ¿A quién necesitas a tu alrededor? ¿Cómo esa persona tiene que comportarse? ¿Qué es lo que buscas en el amor? Porque aquí me están hablando de que hay muchos de ustedes que están pudiendo tener problemas de autoestima, donde no se están queriendo como lo deberían de hacer y están permitiendo que otras personas a tu alrededor definan quién eres tú, cuando la única persona que lo tiene que hacer y que tiene que definir su vida eres tú mismo. No permitas que gente a tu alrededor te den indicaciones de qué es lo que tienes que hacer para ser feliz. Tienes que encontrarlo dentro de tu corazón. Y amarte a ti primero es lo que tiene que estar de número 1 en esa lista de prioridades en tu vida. El reto más grande que se te va a presentar a ti va a ser ponerte a ti en primer lugar. No solamente ahora en abril y mayo durante tu cumpleaños, pero durante todo el resto del año. Ponte tú siempre en primer lugar. Tu destino, mi amado guerrero de Tauro, te sale la carta del Sota de Copas y te están indicando mis guías de que constantemente tú puedes estarte sintiendo de que estás destinado a callar, a no decir las cosas por temor a ofender a los demás, y eso no es el destino que tiene el universo para ti. Te diriges hacia un gran camino con este As de Copas que lo vamos a ver ahora, pero tu dificultad y tus retos de no amarte a ti mismo y este destino que tú tienes que cumplir, en donde tienes que darle la palabra a otras personas, donde tienes que tener mucha buena intención con lo que manifiestas, con lo que sale de tu boca, con tus emociones y sentimientos, porque a veces podrías estar con cierta inestabilidad y tú no estás destinado para eso, no estás destinado para sentirte amordazado, que no puedes hablar, que no puedes decir las cosas. Estás destinado para grandes oportunidades, para expresar tu opinión. Estás destinado para una vida de éxito, de estabilidad, de emoción y de ayuda a las demás personas, pero te sientes como que alguien te ha puesto una mordaza en la boca que no te permite hablar ni salir adelante. Tienes que quitarte a todas esas personas que podrían estarte obstruyendo y siendo un bloqueo para tu futuro, porque de lo contrario vas a quedarte estancado. Estás destinado para grandes cosas, para ayudar a personas que no tienen la facilidad de hablar o de expresar su punto de vista, y todo esto vas a poder lograrlo siempre que tengas en cuenta que amándote a ti primero y dándote las oportunidades que tú mereces, quitando de tu camino a la gente negativa, tú puedes servir también de un ejemplo para aquellas personas que necesitan esa guía que tú les puedes dar. Así que tu labor está en darle palabra a todos aquellos que no pueden ser escuchados. Esto podría también estar hablando con referencia a pequeños animales. Tal vez tú puedes estar interesándote o siempre has tenido algún interés hacia la naturaleza y darle ayuda y darle esa voz a esos animales que no se pueden defender. Podría
podrías estar destinado a tener una labor en la cual asistes a animales callejeros, en las cuales rescatas animales, en las cuales le das ese apoyo, y también podrías estar incursionando en algún tipo de práctica alimenticia en la cual estás cambiando las comidas con carnes y animales a un estilo mucho más vegetariano o vegano. Esto también podría indicarle de que les das la voz a esas familias, a esas mujeres, a esos niños que no pueden defenderse. Así que estás destinado a ser un salvador. Pero no puedes hacer esto hasta que no te salves a ti primero. Tú eres el gran ejemplo para todas esas personas que no tienen voz, no tienen la forma de expresarse. Tú verás que estás destinado a enfrentarte a esas empresas, a esas personas que quieren hacer que los demás estén siempre, sabes, bajo la suela de sus zapatos, quitarla y darles la luz. Acepta tu llamado. Te diriges hacia un camino maravilloso, el camino de luz, de abundancia, de brindar sanación, ya sea dándole este paso, este puente a estas personas, a estos animalitos que no pueden expresar su opinión ni defenderse, o ya sea con sanación. Algunos de ustedes podrían estar dirigiéndose a un camino en el cual estudian o inician prácticas espirituales de sanación. Podría ser sanación con Reiki, sanación holística, cualquier otro tipo de sanación religiosa o espiritual, y tú vas a tener también en tus manos, pues algunos de ustedes, si están en la línea de medicina, enfermería o terapia, también va a poder estar descubriendo estos dones que ustedes van a tener para poder ayudar y darle mucha estabilidad a las personas a su alrededor. No puedes seguir negando tu llamado. El universo está quitándote cosas que en realidad en estos momentos no te aportan ni te ayudan para nada, para que puedas, mi amado guerrero de Tauro, dirigirte hacia las cosas que realmente importan en esta vida. La ayuda a esos seres inocentes que no tienen la manera de poder encontrar a alguien que les dé ese apoyo. Tú serás ese gran apoyo y podrás servirles de ejemplo, porque tú también lo vas a recibir. Es un momento para que abras las energías de tu corazón y del universo a las bendiciones que vienen para ti. Tendrás el toque de oro, donde podrías estarle impartiendo mucha alegría y felicidad a personas a tu alrededor. Tienes un camino y un llamado divino, que es momento de que lo aceptes, y verás que de esa forma, al llevarle alegría a las demás personas, también llenas tu mundo de mucha felicidad. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que puedas adquirir una consulta privada en persona conmigo desde Ciudad de México este mes de abril. Soy Jota y te decreto luz y progreso.